Me llamo Amber Townsend, tenía 32 años la noche en que mi mamá me llamó a las 2 de la mañana para decirme que podía asistir a la cena de compromiso de mi hermano, pero solo con una condición, que me quedara callada. No hubo saludo ni un ¿cómo estás?, solo órdenes, como si todavía tuviera 18 años y no pudiera decidir nada por mi cuenta. La razón era simple para ella: la novia de mi hermano Kyle venía de una familia importante. Su papá era un coronel retirado del ejército de Estados Unidos, muy reconocido. Y mi mamá estaba muerta de miedo de que yo arruinara la imagen de la familia como ella decía que siempre lo hacía. Me quedé en silencio en la oscuridad de mi cuarto de hotel, sonreí un poco y solo respondí entendido. Colgué y miré el uniforme colgado en el closet, junto al vestido que había comprado para esa cena. Mi uniforme militar, con las insignias de capitán en los hombros y 3 parches de despliegue en la manga. Lo que mi mamá no sabía, o simplemente no le importaba, era que ese mismo coronel al que ella quería impresionar me había entregado una medalla en el pecho 3 años atrás en Fort Campbell. Nunca lo supo porque nunca se molestó en preguntar. Y lo que pasó en esa cena es la razón por la que estoy contando esto hoy. Regresando un poco a esa llamada, ese mismo día había manejado 7 horas desde Fort Campbell, Kentucky hasta Roanoke, Virginia, solo para sentarme en una mesa donde claramente deseaban que no apareciera. Me registré en un Holiday Inn cerca de la carretera alrededor de las 9, me duché, y puse mi alarma a las 6 de la mañana por costumbre. Pero a las 2:07 de la madrugada el celular se encendió. Era mi mamá. Contesté porque eso haces cuando tu madre llama a esa hora, piensas que algo grave pasó. Pero nadie estaba muriendo. Mañana puedes ir a la cena con la familia de la prometida de tu hermano, pero te quedas callada, me dijo. Tenía ese tono suyo, el que usa cuando ya ensayó todo lo que va a decir. Le pregunté por qué, y no dudó: su papá es un coronel muy condecorado, no nos hagas pasar vergüenzas como siempre. Como si yo fuera una lista de errores archivados en algún cajón. Me senté en la orilla de la cama del hotel, con la camiseta y el short deportivo puestos, con el teléfono caliente en la mano, y solo dije entendido. Ella colgó primero, como siempre. Dejé el celular en la mesita y miré el cuarto, de un lado el uniforme, del otro el vestido. 2 versiones de mí en un cuarto de hotel de carretera, en el pueblo donde crecí pero donde nunca sentí que pertenecía. Hace 14 años, estaba en la cocina de nuestra casa en Brambleton Avenue con un contrato de enlistamiento militar sobre la mesa. Frente a mí, mi mamá tenía la cara pálida, como si hubiera visto algo que no quería aceptar. Mi papá ya había muerto 2 años antes, un infarto a los 51 mientras trabajaba en el turno de la noche en la fábrica de papel. Desde entonces, mi mamá había empezado su negocio de catering desde nuestra propia cocina. En la mesa había charolas de huevos rellenos y mini sándwiches de cerdo deshebrado, junto con mis papeles del ejército. Ella necesitaba ayuda. Necesitaba que yo me quedara. Kyle tenía 14 años y no servía mucho ayudando con todo eso. Yo te crié para que te quedaras aquí, me dijo. Pero no hablaba de mí como persona, hablaba de su necesidad. Yo intenté explicarle que el ejército no era solo irse por irse, era construir algo mío, algo que nadie me regalara y que nadie me pudiera quitar. Pero no me escuchó. El día que me fui a entrenamiento básico, a las 6 de la mañana metí mi maleta en la cajuela de un taxi. Ella se quedó parada en la puerta con su bata puesta. No me abrazó. Solo me dijo: si cruzas esa puerta, no esperes que yo te esté esperando. Y me fui. Y no esperó. Durante los siguientes 14 años, cada visita en días festivos se sentía como una evaluación donde ya había reprobado desde antes de llegar. Lorraine Townsend, así se llama mi mamá, Lorraine. Me trataba como si fuera una invitada incómoda, educada pero fría, sin dejar ninguna huella de cariño. Kyle aprendió rápido la lección, él se quedó, ayudó con el catering, contestaba sus llamadas al primer timbrazo. En nuestra familia, quedarse era amor y irse era traición. Yo no me fui para lastimarla, me fui porque quedarme me iba a costar todo lo que quería llegar a ser. Esa mañana en el hotel sonó la alarma a las 6. Hice media hora de flexiones y planchas en la alfombra porque el gimnasio abría hasta las 7. Bajé por café negro en la máquina de lobby y llamé a mi unidad en Fort Campbell para revisar un tema de suministros de un entrenamiento. Nada urgente,
pero lo hacía por rutina. La rutina es lo que me mantiene en pie cuando todo lo demás se puede caer. A las 8:15 vibró el teléfono. Era Kyle. Un mensaje. Cena hoy en Bursts Grill a las 7. Vístete bien y, Amber, solo siéntate y sonríe. No hables del ejército, incomoda a la gente. Leí el mensaje 2 veces. El ejército. 14 años de servicio, 3 despliegues, una medalla, y toda una cadena de suministros que mantuvo bases operando en el MAN, resumidos como si fuera un pasatiempo. No contesté. Abrí el closet del hotel. El uniforme a la izquierda, el vestido negro a la derecha. Tomé el vestido, no porque me diera vergüenza el uniforme, nunca me ha dado vergüenza, sino porque esa noche no era sobre mí. Era la cena de compromiso de mi hermano, no una presentación mía. Y en 2 meses volvía a desplegarme, así que lo único que quería era verlo tranquilo antes de irme otra vez. Solo su rostro. Eso era todo lo que me importaba. Alrededor de las 10 de la mañana llegó otro mensaje, de un número desconocido. Lo abrí. Era Megan Hart, la prometida de Kyle. Él le había dado mi número. Hola, Amber. Qué emoción por fin conocerte hoy. Kyle me ha contado mucho de ti. Solo un aviso, mi papá es bastante tradicional, así que intenta mantener todo ligero y divertido, ¿sí? No le gustan los temas pesados en la cena. Me quedé viendo la pantalla. Kyle me ha contado mucho de ti. Esa frase pesaba más de lo que parecía. La pregunta era, ¿qué exactamente le había contado? Le marqué a Kyle. Contestó al tercer timbre, con esa voz medio tensa y medio alegre, la que usa cuando está fingiendo estar bien. ¿Qué onda?, dijo. ¿Qué le dijiste exactamente a Megan sobre mí? Hubo una pausa. De esas que te dicen que alguien está midiendo cuánta verdad puedes soltar. Lo básico, que has estado viajando, haciendo lo tuyo. Ya sabes, a mamá no le gusta eso del ejército. Viajando, repetí. ¿Le dijiste que he estado viajando? Mira, es más fácil así. Su papá es coronel, Amber. Un coronel de verdad. No necesita escuchar sobre, se detuvo. Pero ya era tarde. ¿Sobre qué, Kyle? Silencio. Largo. Pesado. Como carretera vacía sin fin. Solo compórtate normal hoy, por favor. Y colgó. Me quedé sentada en la orilla de la cama, dejando el teléfono con cuidado, como si fuera algo que pudiera romper si lo aventaba. Mi hermano no solo quería que me callara. Le daba pena quien me había convertido, no lo que había hecho, sino lo que era ahora. Un coronel de verdad, había dicho, como si existiera otro tipo. El restaurante Bursts Grill estaba en una esquina del centro de Roanoke. Fachada de piedra, toldo vino tinto, el tipo de lugar donde las servilletas son de tela y la hostess ya te conoce si vas seguido. En la parte de atrás había un comedor privado, mesa para 12. Llegué a las 6:55, 5 minutos antes, porque el ejército te enseña eso y la vida civil nunca te lo quita. Lorraine ya estaba ahí. Estaba de pie al fondo de la mesa acomodando rosas blancas en un florero bajo de cristal, de espaldas a la puerta. Vestido azul marino, perlas en el cuello. Cuando se volteó y me vio, me recorrió de los zapatos al cabello como si estuviera inspeccionando a alguien bajo su mando. Al menos te vestiste bien por una vez, dijo. Nada de hola, nada de que bien te ves. Solo una calificación. Aprobada, apenas. Kyle y Megan llegaron juntos unos minutos después. Megan era bajita, rubia, con esa sonrisa de quien está nerviosa por caer bien. Cruzó el salón y me dio la mano. Tú debes ser la hermana. Kyle me dijo que has estado viajando. ¿Por dónde? Otra vez esa palabra. Viajando, como si me borrara todo lo demás. Sonreí porque era más fácil que explicar. Y era verdad, solo no en el sentido que ella pensaba. Lorraine me indicó mi lugar, al extremo de la mesa, a 6 sillas de la cabecera. En la tarjeta decía, Colonia Hart, retirado. Miré ese nombre. Y algo en mí se detuvo un segundo.
James Hart. Incliné un poco la cabeza. Ese nombre, yo lo conocía. Antes de que llegara la familia Arland, Lorraine me jaló al pasillo afuera del salón privado. El tapete era color vino y la luz de los apliques en la pared estaba baja, como de hotel viejo elegante. Se acercó tanto que pude oler su spray de cabello, el mismo que usa desde que yo tenía 12 años. Necesito que me escuches bien, me dijo. Los Harling creen que Kyle viene de una familia estable. 2 hijos, bien acomodados. Les dije que tú trabajas en hospitalidad, algo de hoteles, administración. Parpadeé. ¿Les dijiste que trabajo en administración de hoteles? Es casi lo mismo que haces, respondió rápido. Manejas suministros o algo así. Soy oficial del cuerpo de intendencia, mamá. Manejo líneas de suministro para 3 bases en zona de despliegue en el MAN. Ella hizo un gesto con la mano, como si estuviera espantando una mosca. Es la misma idea, solo con otras palabras. Y no me corrijas ahí adentro. Se dio la vuelta y regresó al comedor como si nada. Yo me quedé en ese pasillo unos 10 segundos, quizá 15. Ya sabía que ella minimizaba mi carrera, eso no era nuevo. Pero esto era otra cosa. No era que la bajara de importancia. Era que la reemplazaba por completo. Había inventado otra Amber. Una sin uniforme, sin rango, sin despliegues, sin medallas, y se la había presentado a la familia de un coronel retirado como si fuera la real. Me había borrado. Y lo había hecho tan fácil, tan natural, que entendí algo incómodo, no era una mentira improvisada. Era una historia que ya venía contando desde hace tiempo, tanto, que probablemente ya la creía. Regresé a la mesa, me senté, acomodé la servilleta sobre mis piernas y me quedé en silencio, esperando. Mientras estaba ahí sentada, no dejaba de pensar en eso. No solo me pidió que me callara. Me pidió que fuera otra persona. Había construido una versión de mí sin uniforme, sin servicio, sin nada de lo que yo me había ganado. Si alguna vez te ha borrado a alguien que se supone que debería estar orgulloso de ti, quédate aquí. Porque esta historia está a punto de cambiar. La puerta del restaurante se abrió a las 7:12. Le escuché desde mi lugar. El crujido de la bisagra. Y luego una voz que reconocí como se reconoce una canción desde las primeras notas. Profunda, firme. De esas voces que pasaron 30 años dando órdenes en cuartos donde la gente obedece a la primera. El coronel James Arland entró al comedor privado con su esposa, Donna, medio paso detrás de él. Traía un saco gris carbón sobre una camisa blanca. No llevaba uniforme, pero su forma de caminar lo decía todo, hombros rectos, barbilla firme, la mirada escaneando el lugar de izquierda a derecha antes de dar un solo paso más. Y con eso, el aire del cuarto cambió. Donna era elegante, con el cabello plateado y aretes de perla, esa calma de alguien que había organizado cientos de eventos militares sin perder la compostura ni una sola vez. Lorraine se puso de pie antes de que terminaran de entrar. Coronel Arland, qué honor, dijo, demasiado fuerte, demasiado rápida. El coronel sonrió con cortesía. Por favor, llámeme Jim. Ya estoy retirado. Saludó a Kyle con un apretón de mano firme. Megan le dio un beso en la mejilla. Él le dijo algo cálido a su hija que no alcancé a escuchar. Luego miró alrededor de la mesa. Su mirada pasó por todos, Lorraine, los amigos de Kyle, la familia de Megan, y se detuvo en mí. Un segundo. Tal vez 2. Frunció apenas el ceño, un gesto mínimo, de esos que solo notas cuando has aprendido a leer personas que no quieren ser leídas. Yo lo reconocí. Fort Campbell. 3 años atrás. Él había estado en un podio, pronunciado mi nombre. Yo había dado un paso al frente, saludado, y él mismo me había colocado la medalla de reconocimiento del ejército en el pecho. Pero no dije nada. Solo asentí. Él también asintió. Lorraine lo tomó del brazo casi de inmediato y lo llevó hacia la cabecera de la mesa. Y el momento se fue, casi como si no hubiera pasado. Sirvieron los aperitivos, cóctel de camarón, bruschetas. Comida que comes con las manos mientras finges que la tensión no existe.
Lorraine llevaba la conversación como si fuera otro de sus eventos de catering, horario estricto, todo medido, sin espacio para sorpresas. Habló de Roanoke, del negocio, del nuevo mercado de agricultores en Campbell Avenue. Kyle solo asentía y metía comentarios cuando su mamá dejaba un hueco. Megan sonreía y tocaba el brazo de Kyle de vez en cuando. Todo era una presentación ensayada. Y yo era la única en la mesa que no tenía guión. Donna Arland estaba sentada frente a mí, 2 lugares a la izquierda. Observaba a Lorraine con la paciencia de alguien que ha estado en suficientes cenas como para saber cuando el anfitrión está actuando. Entonces se giró hacia mí. ¿Y qué hace tu otra hija, Lorraine? La pregunta cruzó la mesa como un papel lanzado al aire. Ligera. Simple. Imposible de esquivar. Lorraine no parpadeó. Amber trabaja en hospitalidad, administración de hoteles. Ha estado viajando bastante. Ya sabe cómo es esa industria. Escuché cada palabra salir de su boca como si fueran cortes pequeños, precisos. Administración de hoteles. Viajando. Esa industria. Bajé la mirada a mi plato. El camarón estaba sobre hielo, rosa, inmóvil. Y desde la cabecera de la mesa, el coronel Arland dejó el tenedor. El coronel me miró a mí, luego a Lorraine, y luego otra vez a mí. Se limpió la comisura de la boca con la servilleta y no dijo nada. Kyle, incómodo, se metió rápido en la conversación. Megan, cuéntales del lugar que encontraste para la recepción. Cambió el tema, pero el coronel no quitó la mirada de mí. Donna, en cambio, no era de las que soltaban una idea tan fácil. En algún punto entre que retiraron los aperitivos y sirvieron el plato fuerte, volvió a dirigirse a mí con esa calidez natural de alguien que pasó décadas haciendo sentir cómodas a esposas de tenientes en cenas militares. Administración de hoteles, debe mantenerte ocupada, dijo. ¿En qué lugar estás basada? Pensé rápido. Tenía 3 opciones: mentir y seguirle el juego a mi mamá, decir la verdad y destruir toda la historia que ella había armado, o quedarme en medio, en una línea delgada. Ahorita estoy basada en Kentucky, respondí. Es un trabajo muy movido, mucha logística. Qué bonito, Kentucky, dijo ella. ¿Qué cadena de hoteles? Es una operación del gobierno, en realidad. La palabra gobierno cayó suave, pero cayó. Donna levantó apenas las cejas. Y al mismo tiempo, la mano de Lorraine apareció de la nada, cruzando la mesa para alcanzar el pan. Amber, ¿me pasas el pan?, dijo rápido, como cortando el aire. Se lo pasé. Donna dejó pasar el tema, pero el coronel Arland no. Lo vi de reojo. Ya había dejado el vaso de agua. Me observaba como si estuviera viendo una pieza de rompecabezas que ya casi encaja. Operación del gobierno. Kentucky, logística. 3 piezas. Inclinó un poco la cabeza. Solo 1 grado. Y en su mirada vi como algo empezaba a formarse. Como un sistema de tormenta a lo lejos, lento, inevitable, y ya imposible de detener. Metió la mano al saco, sacó el celular y lo sostuvo debajo de la mesa. Empezó a revisar algo. No lo miré directo, pero lo sentí. Estaba comprobando. Cuando llegaron los platos fuertes, trucha para casi todos, carne para Kyle que nunca en su vida había dejado de quejarse del pescado, el ambiente ya estaba raro. Megan, que había estado callada gran parte de la cena observando todo como quien toma nota, se inclinó un poco hacia adelante. Oye, dijo. ¿Y tú qué haces exactamente? O sea, en el día a día. Levanté la mirada. Vi a Lorraine tomando un sorbo, pero sus ojos estaban clavados en mí por encima del vaso. Una advertencia silenciosa. Volví a Megan. Me encargo de que la gente tenga lo que necesita, le dije. Comida, combustible, equipo, en lugares donde no es tan fácil conseguirlo. Megan sonrió, como si todo encajara en su cabeza. Como planeación de eventos en lugares remotos. Kyle se metió antes de que yo pudiera responder. Algo así. Yo tomé el tenedor, lo bajé, lo volví a tomar. Me encogí de hombros. Algo así, repetí. Debajo de la mesa,
Mi mano derecha se fue sola al bolsillo del vestido. La tela era tan delgada que podía sentir el contorno de una moneda contra mi pierna. Pesada, metálica, fría. Una challenge coin. El coronel Harlan me la había dado el mismo día que me colocó la medalla. Era una tradición, esas monedas no se compran, se ganan, o te las da alguien que realmente te reconoce. Yo la traía conmigo como otros traen una foto. No para enseñarla, solo para recordar que estaba ahí. Del otro lado de la mesa, el coronel volvió a ver su teléfono. Pero esta vez no estaba deslizando. Solo miraba fijo la pantalla. Su mandíbula se tensó apenas. Lo suficiente para alguien que sabe leer esos cambios. Entre el plato fuerte y el postre, Donna se levantó para ir al baño. Lorraine la siguió casi de inmediato, como siempre que veía la oportunidad de guiar una conversación. Yo las vi desaparecer por el pasillo y supe exactamente lo que venía. Lorraine iba a dirigir la narrativa. Donna iba a escuchar. Y en algún punto, mi mamá iba a reforzar la versión falsa de mí que ya había creado. Tiempo después me enteré de lo que se dijeron, porque Donna misma me lo contó. En el baño, Donna comentó con calma. Tu hija se ve muy tranquila, muy controlada para alguien de hospitalidad. Lorraine, acomodándose el arete frente al espejo, respondió sin pensarlo mucho. Siempre ha sido callada. La verdad no tiene mucha ambición. Kyle es el que sí tiene empuje. Donna no soltó el tema. Mencionó algo de una operación del gobierno. ¿Trabaja en un hotel dentro de una base militar? Y ahí, mi mamá, la mujer que por 30 años había atendido eventos en Roanoke, que hacía su propia masa para té y planchaba los manteles, la miró directo y dijo. Algo así. Nunca ha sido muy clara con lo que hace. Ya sabes cómo son algunos hijos. Donna sonrió, educada, pero algo no le cuadró. Porque Donna Harlan había sido esposa de militar por 3 décadas. Y ese tipo de personas huele cuando una historia no encaja, igual que un panadero huele cuando la masa ya se pasó. Cuando regresaron a la mesa, Donna se inclinó hacia el oído del coronel y le susurró algo. No escuché las palabras. Pero vi su cara. Cerró los ojos un segundo. Los abrió. Y me miró directo. Y en ese momento supe que ya no estaba adivinando. Esto fue lo que el coronel Harlan había encontrado en su teléfono. Yo no lo supe esa noche. Lo supe semanas después, cuando él mismo me lo contó en su casa en Blacksburg, tomando café. Pero lo voy a decir ahora porque el momento importa. Entre la primera pregunta de Donna y la mentira en el pasillo de mi mamá, el coronel abrió su galería de fotos y escribió una sola palabra en la barra de búsqueda. Townsend. El teléfono arrojó 4 resultados, todos del mismo día, la ceremonia del Arcom en Fort Campbell, 3 años atrás. En la primera foto, el coronel estaba en un podio leyendo una citación. En la segunda, estrechaba la mano de un oficial joven. Y en la tercera, la importante, estaba colocándome a mí la medalla de reconocimiento del ejército. Yo aparecía de perfil, el cabello bien recogido bajo la boina, la mirada al frente, los hombros firmes. El coronel acercó la imagen. Después levantó la vista del celular y me miró. La misma mujer sentada al final de una mesa, con vestido negro, presentada como la que trabaja en hoteles y anda viajando. Mismas facciones, misma postura, la misma calma bajo presión. Después me diría que lo primero que sintió no fue enojo. Fue confusión. No entendía por qué una madre borraría el servicio de su hija. En su mundo, el de familias militares, sacrificio, despliegues, regresos y banderas dobladas, un hijo que sirve es un orgullo. Se presume. Se pone en el coche. Se cuelga en la pared. No se convierte en trabaja en un hotel. Dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. Acomodó la servilleta. Miró a Donna. Y Donna lo entendió sin palabras. 30 años de matrimonio no necesitan hablar para comunicarse ciertas cosas. Y el coronel esperó. Porque un hombre en su posición sabe cuándo actuar, y cuándo dejar que el momento termine de revelarse solo. Llegaron los postres. Pastel de chocolate, frambuesa, coulis brillante. Y entonces Lorraine se levantó.
Caminó por toda la mesa hacia mi lado, pasando detrás de Kyle, de la prima de Megan, del asiento vacío donde estaba el abrigo de Donna. Se detuvo a mi lado. Se inclinó hacia mi oído. Su aliento olía a vino blanco. «Vas bien», me susurró. «Solo mantente callada durante el brindis y ya terminamos». Otra vez lo mismo. «Quédate callada». Las mismas palabras de la llamada. La misma orden. La misma cadena. «No he dicho nada», mamá, respondí en voz baja. «Bien. Es todo lo que pido». Levanté la vista. La miré de verdad. Tenía 58 años. El maquillaje perfecto. Las perlas alineadas. Pero las manos le temblaban un poco. Apenas en las puntas de los dedos, como alguien sosteniendo algo pesado y fingiendo que no lo es. No dije. «Eso no es todo lo que pides». Se quedó quieta. «Lo que estás pidiendo es que no exista». Su barbilla se levantó. «No seas dramática». Y se fue. Regresó a su lugar. Se acomodó la falda. Tomó el tenedor. Cortó un pedazo exacto de pastel, un triángulo perfecto, y se lo llevó a la boca. Era la actuación más controlada que le había visto en mi vida, y también la más frágil. Y ahí lo entendí. Algo que debía haber entendido hace años. Mi silencio no era educación. No era respeto. Era complicidad. Cada vez que me quedaba callada, ayudaba a mantener su mentira. Cada cena tranquila, cada asentimiento, cada algo así, yo estaba participando en mi propia desaparición. Y aún así no actuaba, porque esa cena era de Kyle, no mía. En ese momento, esa paciencia se sentía noble. Hoy sé que también era la última excusa que le iba a dar. El silencio entre el postre y el café fue suficiente para que Kyle hiciera su jugada. Se le veía venir. Cómo se acomodó la corbata, cómo se inclinó hacia el lado del coronel, como alguien buscando aprobación. «Señor, no sé si Megan le comentó, estoy empezando una agencia de seguros aquí en Roanoke», dijo Kyle. «Nos enfocamos en familias militares, vida, discapacidad, retiro, es un mercado en crecimiento». El coronel escuchaba. Y escuchaba bien. 30 y tantos años de mando te enseñan a dejar que la gente hable lo suficiente para revelar quién es. «Es una causa importante», dijo el coronel. «Las familias militares muchas veces están desatendidas». Kyle sonrió, entusiasmado. «Exacto, por eso me gustaría conectar con algunos de sus colegas si conoce a alguien que pudiera». «¿Cuánto sabes realmente de la vida militar, Kyle?». La pregunta fue baja, casi tranquila, pero cortó el aire. Kyle se quedó congelado. «Bueno, yo he investigado, leído casos, hablado con veteranos». El coronel asintió despacio. Y luego me miró a mí. No fue una mirada rápida. Fue una de esas que cargan algo adentro. Como si dijera una frase sin hablar. Me miró a mí, la mujer que había manejado cadenas de suministro en zona de combate, que había servido bajo su mando, que había ganado una condecoración manteniendo soldados alimentados y equipados bajo fuego. Y luego miró a Kyle, el hombre que quería venderle seguros a esos mismos soldados. Regresó a él. «Investigar es un buen inicio», dijo. «La experiencia es mejor». Kyle soltó una risa nerviosa. La conversación siguió, pero el punto ya estaba hecho. Y todos los que estaban atentos lo entendieron, incluyéndome a mí. Cuando la mesa empezó a moverse para el café, sillas arrastrándose, gente cambiando de lugar para conversar, Donna Arlan se sentó a mi lado. Lo hizo con naturalidad, como lo hacen las esposas de militares de toda la vida, con calma, pero con intención. Removió su café una vez, 2 veces. «Dijiste operación del gobierno y logística, y te sientas como alguien a quien le han dicho espalda derecha 10.000 veces», dijo. Pausa. «Amber, ¿eres militar?». La miré directo. Tenía ojos amables y una mandíbula firme, de esas que no se rompen fácil. Ese tipo de mirada ya la había visto antes, en esposas de militares que sostienen familias completas mientras sus parejas están desplegadas, que contestan llamadas a medianoche desde el otro lado del mundo.
que ya saben cuánto cuesta el servicio porque también lo han pagado. Señora, le dije, no voy a mentirle en la cena de compromiso de su hija. Ella me sostuvo la mirada un segundo. Entonces no lo hagas. Respiré. Soy capitana. Cuerpo de Intendencia, Ejército de Estados Unidos. Dejó su taza de café sobre la mesa con cuidado, como si de pronto tuviera miedo de romperla. ¿Estás en servicio activo? Sí, señora. Se quedó quieta. ¿Y tu familia te presentó como alguien de hotelería? Lo dije directo. Sin sarcasmo. Sin enojo. Solo el hecho, como quien deja una carta boca arriba sobre la mesa después de decidir rendirse. La expresión de Donna cambió. Se llevó la mano al pecho. Miró hacia el otro lado del salón, donde Lorraine se reía con el primo de Megan como si nada. Luego volvió a mirarme. ¿Jim lo sabe? Creo que ya lo está entendiendo. Se levantó. Me apretó el hombro una vez, leve, firme. Y caminó hacia el coronel. La vi inclinarse y decirle algo al oído. Lo que sea que le dijo, duró unos 4 segundos. El coronel no se movió. Solo escuchó. Después dejó su café en la mesa, dobló la servilleta, la puso junto al plato, y se puso de pie. Me gustaría proponer un brindis antes de cerrar la noche, dijo. El salón se quedó en silencio. No ese silencio educado de restaurante, no. Este fue el otro. El real. El que hace que los cubiertos se detengan a medio camino y las conversaciones se rompan en el aire. Lorraine sonrió. Yo la vi desde 6 lugares de distancia. Esa sonrisa que ya había practicado toda la noche. Ella creía que ese era su momento. El momento en que el coronel iba a bendecir el compromiso de su hijo. El momento que hacía valer todo lo demás. Pero el coronel no estaba a punto de bendecir nada. Levantó su vaso a la altura del pecho. No lo alzó del todo. Eso es un detalle militar. No levantas el vaso hasta que estás listo para que todos beban contigo. Y él no estaba listo. He servido 32 años en el ejército de Estados Unidos, dijo. Su voz llenó el cuarto sin esfuerzo. Y en todo ese tiempo aprendí algo. Puedes saber todo sobre una familia, viendo cómo se tratan cuando creen que nadie importante los está observando. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. La sonrisa de Lorraine se quedó, pero algo detrás de ella se quebró un poco. El coronel miró a Kyle y a Megan. Estoy orgulloso de ustedes dos. El matrimonio es una campaña. Requiere planeación. Es sacrificio. Y sobre todo, requiere honestidad. El coronel dijo la palabra honestidad como si fuera una sentencia. No como opinión, sino como algo definitivo. Como un veredicto que ya no se discute. Esta noche, continuó, quiero hablar de la honestidad. La sonrisa de Lorraine se quebró apenas en las orillas, un cambio mínimo, pero suficiente para notar que algo ya no estaba bajo su control. El coronel dejó el vaso sobre la mesa. Empujó la silla hacia atrás. Y empezó a caminar. No hacia Kyle ni hacia Megan. No hacia la cabecera. Caminó lento, firme, recorriendo toda la mesa. Pasó junto al amigo de la universidad de Kyle, la prima de Megan, los platos vacíos, las servilletas arrugadas, las tazas de café. Venía hacia el final. Hacia mí. Cada paso pesaba más que el anterior. Jim, dijo Lorraine, girándose en su asiento. Los jóvenes están del otro lado de la mesa. Pero él no se detuvo. 5 pasos, 6, 7. El cuarto se hacía más pequeño con cada uno. Yo sentía el pulso en la garganta. No era miedo. Era reconocimiento. Este era el momento. No lo planeé. No lo busqué. No lo provoqué. Solo lo gané, por estar ahí y decir la verdad cuando alguien finalmente la pidió. Se detuvo justo frente a mí. Levanté la mirada. Él bajó la suya. Nos quedamos viendo 3 segundos completos. El mismo tiempo que dura un saludo militar. El mismo tiempo antes de dar un paso al vacío. Debajo de la mesa, mi mano encontró la moneda en el bolsillo.
La presioné con el pulgar sobre el águila grabada. Hola, dijo el coronel. Su voz era tranquila, pero llegaba a toda la mesa. Me sorprende verte aquí. Buenas noches, coronel, respondí. Firme. Controlada. La voz que usas cuando ya entendiste que esto importa. Asintió una vez. Luego habló más fuerte. Lo suficiente para que lo escucharan todos. ¿Quién eres tú para ellos? La pregunta explotó en silencio. De esos silencios que llegan antes del sonido. Todos voltearon. Lorraine ya estaba medio de pie. Ella es mi hija, Jim. Ella trabaja en... El coronel levantó la mano. Palma abierta. Dedos rectos. Una orden sin necesidad de gritar. Lorraine se detuvo. Capitán, dijo él, mirándome a mí. Diga su nombre y su unidad para todos en esta mesa. Me levanté. La silla sonó atrás de mí. Hombros firmes. No estaba en uniforme, pero mi postura lo decía todo. Había una diferencia clara en ese cuarto, entre quien había aprendido a sentarse en una cena, y quien había aprendido a mantenerse firme en un campo de formación. Capitán Amber Townsend, dije. Tercer Batallón de Intendencia. Fort Campbell, Kentucky. El silencio fue total. No ese silencio incómodo de restaurante, no. Este era distinto. Era el tipo de silencio que aparece cuando el piso de un cuarto se mueve y nadie sabe ya dónde están las paredes. Megan volteó a ver a Kyle, con la boca entreabierta, sin decir nada. Kyle miró a Lorraine. Lorraine miró el mantel. El coronel se giró hacia toda la mesa. Y habló sin levantar la voz. Porque no lo necesitaba. Yo personalmente coloqué la medalla de reconocimiento del ejército en esta mujer hace 3 años en Fort Campbell, dijo. Por servicio distinguido durante la operación Resolute Support, 12 meses en la provincia de Helmand. Hizo una pausa. Ella manejó la cadena de suministro de 3 bases en zona de combate activo. Ningún envío crítico falló bajo su responsabilidad. Dejó que eso cayera. Y luego continuó. Y esta noche, su propia familia me la presentó como administradora de hotel. La palabra hotel cayó como un golpe seco. Algo se rompió en el aire. Sentí como el ambiente del cuarto cambiaba, como si todo se reacomodara solo. Los amigos del coronel miraron a Lorraine. La prima de Megan miró a Kyle. Donna me miró a mí, con una mezcla de enojo y tristeza que no supe cómo procesar en ese momento. Y luego. Lorraine. Mi mamá. 58 años. Perfectamente arreglada. Las perlas en su lugar. El maquillaje intacto. Pero las manos le temblaban. Por primera vez en su vida, no tenía nada que decir. El silencio se rompió lento. Lorraine se levantó. La silla raspó el piso de madera, un sonido seco, como una uña contra piedra. Jim, creo que hay un malentendido, dijo rápido. Yo nunca dije eso. Solo simplifiqué las cosas para la conversación. Ya sabes cómo es en estas cenas, la gente no quiere detalles. Simplificarla, interrumpió el coronel sin verla, no es lo mismo que mentir. Siguió mirando la mesa, no a ella. Señora Townsend, usted le dijo a mi esposa que su hija no tiene carrera. Dijo que anda vagando. Por primera vez habló Donna. Su voz fue baja, pero firme. Esas fueron sus palabras exactas, Lorraine. Sin mucha ambición. Lorraine volteó hacia Kyle. Buscaba ayuda. Buscaba respaldo. Buscaba al hijo que siempre se quedaba callado, que siempre asentía, que siempre cargaba sus cosas. Kyle no la miraba. Tenía los ojos en sus manos. Su teléfono estaba sobre la mesa, pantalla hacia arriba. Y todavía se veía el último mensaje que me había enviado. Por favor, no hagas esto incómodo. No podía ni voltear a verme. La voz de Lorraine se quebró. No por llanto, sino por presión. Como una tubería que ya no aguanta más. Usted no entiende a nuestra familia, coronel. Amber nos dejó. Se fue cuando más la necesitaba.
Prefirió el ejército antes que a su propia madre. Ya estaba temblando. La calma que había construido toda su vida, esa imagen de control, se le estaba cayendo en pedazos. Y debajo no había nada elegante. Solo algo crudo. Viejo. Más honesto de lo que había mostrado en toda la noche. Pero no sabía parar. Nunca ha sabido. El coronel me miró. Capitán, ¿quiere decir algo? Me levanté otra vez. En algún momento me había vuelto a sentar. Por reflejo. Por costumbre. Me puse de pie. Y miré la mesa. A Megan, cuya cena de compromiso ya se había convertido en otra cosa. A Kyle, que todavía no podía levantar la mirada. A Donna, con lágrimas cayendo en silencio. Al coronel, de pie a mi lado, como testigo de todo esto. Y luego a Lorraine. Respiré. Me enlisté en el ejército de los Estados Unidos a los 18 años, dije. Mi voz salió firme. Controlada. La misma que uso cuando doy informes, cuando cada palabra tiene que sostenerse sola porque no hay espacio para relleno. Obtuve mi comisión como oficial a los 22, en Fort Benning, Georgia. He sido desplegada 2 veces a Afganistán y 1 vez a Kuwait. He manejado cadenas de suministro en zonas de combate donde el apoyo más cercano estaba a horas, o no existía. Hice una pausa. No por drama. Por aire. He estado con soldados que salieron, y no regresaron. Levanté la vista. Mamá les dijo que trabajo en hotelería. Les dijo que he estado perdida. Esa historia la ha repetido por 14 años, a vecinos, a los amigos de Kyle, a ustedes. La miré directo. No vine esta noche a corregirte. Pausa. Vine porque Kyle es mi hermano. Y quería verlo antes de volver a desplegarme en 60 días. Eso es todo. Por eso manejé 7 horas. Me senté. Manos sobre la mesa. Palmas abiertas. Quietas. Terminé. Lorraine estaba recargada en su silla como si fuera lo único que la mantenía en pie. Su boca se abrió. No salió nada. Se veía como un edificio segundos antes de colapsar. Todavía de pie, pero vacío por dentro. Y entonces se levantó. No hizo drama. No tiró la silla. No gritó. Solo tomó su servilleta, la dejó sobre la mesa y salió del comedor. Yo la seguí. No para pelear. No para terminarla. Sino porque vi algo en su cara que no había visto en 14 años. Miedo. No el que ella actuaba. No el que usaba para controlar todo. Miedo real. El que no se puede fingir. Estaba en el pasillo, recargada en la pared junto a la puerta del baño. Le temblaban las manos otra vez. Esta vez no lo escondía. Metió la mano a su bolsa y sacó una fotografía pequeña, de cartera, plastificada, con las orillas gastadas por el tiempo. No había visto la foto todavía. Pero yo ya sabía cuál era. La mujer en la foto, mi abuela, era joven, con uniforme de enfermera, el cabello recogido hacia atrás, mirando a la cámara con una expresión que era mitad sonrisa, mitad despedida. Se fue cuando Lorraine tenía 11 años. Dijo que necesitaba encontrarse a sí misma. Se mudó a Richmond. Consiguió trabajo en un hospital. Y nunca regresó. Nunca llamó en cumpleaños. Nunca explicó nada. Se fue cuando yo era más chica que tú, dijo Lorraine. Su voz ya no era la de antes. Era algo más seco, más roto. Dijo que tenía que irse. Que era importante. Se veía igual a ti cuando lo dijo, misma mirada, la misma seguridad. Pasó el dedo sobre la fotografía. Cuando te enlistaste, vi su cara en la tuya. Como si la puerta ya se estuviera cerrando. Levanté la mirada. Entonces te aseguraste de que yo no tuviera a dónde regresar, dije. No respondió. Solo se quedó ahí, sosteniendo la foto de una mujer que se fue, criada por una mujer que nunca perdonó que alguien se fuera, y que terminó criando a una hija a la que castigó por el mismo pecado. Me di la vuelta y regresé al comedor.
Cuando me senté otra vez, el coronel ya estaba de pie en la cabecera de la mesa. Había esperado. No por paciencia. Por precisión. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Me gustaría terminar el brindis, dijo. Nadie discutió. Nadie se movió. Lorraine volvió a entrar y se sentó. No miró a nadie. Solo al mantel, como alguien que sabe que firmó algo mal y ya no puede deshacerlo. Dije que el matrimonio requiere honestidad, continuó el coronel. Y la familia también. Hizo una pausa. Y esta noche he aprendido que en esta familia hay una hija que ha servido a su país con honor, y una madre que borró ese servicio para impresionar a gente que apenas conoce. El golpe cayó seco. Preciso. Final. Lorraine se estremeció. No fue un gesto pequeño. Fue completo. De esos que no se pueden fingir. Kyle apretaba el borde de la mesa con ambas manos. Los nudillos blancos. La mandíbula dura. Megan lo miró, como si acabara de hacer una pregunta que ya no quería responder. El único problema de esta mesa, dijo el coronel, es una madre que borró el servicio de su propia hija. Lo dijo tranquilo. Como alguien que ya lo pensó durante horas, y decidió decirlo solo una vez. Levantó su copa. Por Kyle y Megan. Que su matrimonio se construya en la verdad. Incluso cuando duela. Bebió. Donna bebió. Yo bebí. Kyle levantó su copa con la mano ligeramente temblorosa. Lorraine no tocó la suya. Cuando el brindis terminó, el coronel caminó una vez más hacia mí. Se detuvo frente a mí. Y el resto del cuarto desapareció. Capitán Townsend dijo. Recuerdo perfectamente su ceremonia. Acabas de regresar de 12 meses en el MAN, dijo el coronel. Coordinaste la cadena de suministro de 3 bases avanzadas bajo fuego. Combustible, raciones, medicinas, municiones, en condiciones que habrían quebrado a la mayoría. Hizo una pausa. No de esas que buscan palabras, sino de las que eligen cuáles merecen existir. Cuando te coloqué esa medalla, continuó, escribí algo que dijiste esa noche. Dijiste, no se trata de recibir reconocimiento, señor. Se trata de que el trabajo salga bien. Dejó que eso se quedara en el aire. Bueno, esta noche sí mereces reconocimiento. Extendió la mano. Se la estreché. Firme. Calor. 3 segundos exactos. Donna se levantó y puso su mano en mi hombro. Un apretón corto. De esos que dicen todo lo que una frase no puede. Una madre debería ser la primera persona en contarle al mundo quién es su hija realmente, dijo Donna. Miró a Lorraine cuando lo dijo. Pero no con enojo. Con algo peor. Lástima. Lamento que la tuya no lo haya hecho. Asentí. Tenía la garganta cerrada. Los ojos húmedos. Pero no lloré. No ahí. No frente a ellos. No porque llorar sea debilidad. He llorado en una base militar a las 3 de la mañana cuando un convoy fue atacado. Pero ese cuarto no merecía mis lágrimas. Mis lágrimas eran mías. Como mi servicio. Como mi nombre. Me giré hacia Lorraine. Seguía sentada. Manos entrelazadas en el regazo. Nudillos blancos. Las perlas ladeadas. El maquillaje intacto, pero por dentro ya no. La estructura de su control se había caído desde adentro. Me quedé callada, mamá, dije. Durante 14 años. El coronel no. Abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. Nada salió. No estoy enojada, seguí. No voy a gritarte aquí. No soy así. Nunca lo fui. Pausa. Pero tienes que escuchar esto, ya no voy a seguir siendo la hija que tú quisiste inventar. Voy a ser la que soy. Tomé mi bolsa del respaldo de la silla. Metí la mano en el bolsillo del vestido y saqué la moneda de desafío. La sostuve un momento. El peso. El águila. El escudo del batallón. Luego la dejé sobre la mesa,
justo frente a Lorraine. Esto me lo dio el coronel Arland, dije. El mismo día que me dio la medalla de la que nunca me preguntaste. Quédatela. Tal vez te ayude a recordar quién soy la próxima vez que hables de mí. Me acomodé el vestido. Miré a Kyle. Estaba cerca de la puerta ahora. Mandíbula tensa. Ojos brillosos. Miré a Megan. Ella miraba a Kyle, como si de pronto no supiera quién era. Miré al coronel. Me dio un solo asentimiento. Y me fui. Salí del comedor. Pasé por el pasillo de alfombra vino, por la luz tenue de las lámparas, por la entrada del restaurante. Y salí a la noche de Virginia. El estacionamiento estaba medio lleno. Las montañas eran sombras negras contra el cielo azul oscuro. El aire olía a cedro y asfalto. Desde el estacionamiento todavía se escuchaba el murmullo del restaurante detrás de mí, música baja, platos, cubiertos, la vida normal de gente que está teniendo una noche normal. Abrí la puerta del coche de renta, pero antes de entrar, escuché pasos rápidos. Kyle. Amber, espera, no te vayas así. Me giré. Estaba bajo un foco del estacionamiento. La corbata floja, la cara roja, viéndose más joven que sus 28, y al mismo tiempo más cansado de lo que lo había visto nunca. Así como, Kyle, le pregunté. Tragó saliva. Yo no sabía que ella les había dicho todo eso, o sea, sabía que exageraba, pero no pensé que inventara todo. Si sabías lo suficiente, le respondí. Me pediste que no hablara del ejército. Le dijiste a Megan que andaba viajando. No mentiste tanto como ella, pero la ayudaste a cargar su historia. Yo solo quería proteger. ¿Proteger qué? Lo interrumpí. ¿Tu propuesta de seguros con su papá? Se quedó callado. Abrió la boca, la cerró. Miró al piso. A sus zapatos. A las grietas del pavimento. A cualquier lugar menos a mí. Kyle, dije más suave. Te quiero. Eres mi hermano. Pausa. Pero no puedo seguir siendo la persona de la que esta familia se avergüenza, cuando no he hecho nada malo. Sus ojos se llenaron de agua. Le temblaba la mandíbula. Cuando estés listo para conocer quién soy de verdad, no la versión que mamá te contó, ya sabes dónde encontrarme. Hice una pausa. Fort Campbell. Tercer batallón de intendencia. No soy difícil de localizar. Me subí al coche. Cerré la puerta. Encendí el motor. Kyle se quedó bajo la luz del estacionamiento, inmóvil, viendo cómo me alejaba. Y mucho después supe lo que pasó adentro. Megan jaló a Kyle a una esquina del comedor. Su voz fue baja, pero firme, de esas que no piden permiso. Me dijiste que era una persona perdida, Kyle. Es capitana del ejército de Estados Unidos. Me mentiste. No mentí, solo dejé que mamá explicara las cosas. Eso también es mentir, le dijo. Y se fue. Regresó con su papá. Kyle se quedó solo cerca de la estación de pan, mirando la mesa vacía donde yo estaba sentada minutos antes. Y el detalle final, la moneda de desafío seguía ahí, frente al vaso intacto de Lorraine. El coronel fue el último en hablar. Se puso de pie frente a ella. Manos a los lados. Voz firme. Señora Townsend, respeto a su hijo. Quiero lo mejor para mi hija y le deseo lo mejor a su familia. Pausa. Pero necesito decirle algo. Hizo silencio. He comandado miles de soldados. Y le puedo decir sin duda alguna que la capitana Townsend es alguien a quien le confiaría la vida de mi gente. La miró directo. Que usted no haya podido ver eso, no es su falla. Es la suya. Después de eso, Lorraine se quedó sola en la mesa. Los meseros empezaron a recoger los platos de postre alrededor de ella. Las rosas blancas que había arreglado 2 horas antes ya se estaban marchitando. No se movió. No lloró. Solo se quedó sentada, sosteniendo la moneda de desafío en la mano, mirándola como si fuera la primera vez que veía algo así en su vida.
Me quedé en el coche de renta en el estacionamiento unos 5 minutos antes de moverme. Motor encendido. Luces prendidas. Las montañas Blue Ridge frente al parabrisas como una postal de un lugar que alguna vez fue mío. El teléfono sonó. Capitana Townsend, era Donna Arland. Solo quería asegurarme de que estás bien. Gracias, señora Arland. Estoy bien. Hubo una pausa. De esas que no son incómodas, son cálidas. Lo que hiciste ahí dentro, la forma en que te mantuviste firme mientras tu propia madre se detuvo. Volvió a empezar. Eso requirió más valor que muchas cosas que he visto en una mesa. Y he estado en muchas mesas. Gracias, señora. Y por lo que vale. Jim y yo estaríamos orgullosos de tenerte en cualquier mesa de nuestra casa. Siempre. ¿Me oyes? Siempre. Cerré los ojos un segundo. Esa frase, de la esposa de un militar, de alguien que había vivido el servicio durante 30 años, pesaba más que todo lo que mi madre me había negado durante 14. No porque Donna fuera importante, sino porque era honesta. Lo voy a recordar, señora. Gracias. Colgué. El silencio del coche se sintió más pesado. Miré el restaurante por el espejo retrovisor una última vez. Las luces seguían encendidas. La gente seguía adentro, recogiendo los pedazos de una noche que empezó como compromiso y terminó desarmándose por completo. Puse el coche en drive. 7 horas de regreso a Fort Campbell. Sin música. Solo carretera. En algún punto de la enero de 81, entre Roanoke y la línea de Tennessee, lo dije en voz baja, a nadie. Sé exactamente quién soy para ellos, y quién soy sin ellos. La carretera seguía adelante. Oscura. Recta. Y mía. 3 semanas después ya estaba de vuelta en Fort Campbell. Briefings en la mañana. Juntas de logística. Manifiestos de suministros para el siguiente despliegue. La rutina de siempre, la que me mantenía en pie. Kyle llamó 2 veces. Contesté la segunda. Se disculpó. No la disculpa completa, no la que borra todo, pero sí una que abrió una grieta. Megan me hizo contarlo todo, dijo. Lo del ejército, tus despliegues, lo que mamá ha dicho por años. Me dijo que si no puedo ser honesto contigo, no puede confiar en mí para nada. Seguían comprometidos, pero con una condición de ella, Kyle tenía que reconstruir la relación conmigo en mis términos. No los de Lorraine. No los suyos. Los míos. Lorraine no llamó. Y no me sorprendió. Su patrón siempre había sido el mismo. Cuando no podía controlar la verdad, elegía el silencio. Tal como la propia madre de ella había hecho años antes, también se quedó en silencio. Y lo más curioso es que nunca vio la conexión. Yo no la busqué. Por primera vez en 14 años, no llamé. No intenté arreglar lo que ella misma había roto. No traté de empujar una puerta que siempre se cerraba sola. Por primera vez, dejé que el silencio fuera suyo para romperlo. Y entonces llegó algo por correo. Un sobre sin remitente. Papel color crema. Adentro, una nota escrita a mano, con letra firme, de alguien que claramente había firmado órdenes toda su vida. Capitana, su servicio nos honra a todos. Nunca permita que alguien reduzca lo que usted ha ganado. La leí más de una vez. Y la pegué en el tablero de corcho encima de mi escritorio, junto a mis órdenes de despliegue. Justo donde la puedo ver cada mañana. Pasé 14 años dejando que la versión de mi madre fuera la única historia que existía sobre mí. Y luego, una noche en una cena en Roanoke, Virginia, un coronel retirado hizo una sola pregunta. Y entendí algo. Las personas que realmente te ven, no necesitan que te hagas pequeño para poder estar cerca de ti. Esa es mi historia. Una llamada a las 2 de la mañana. Una cena. Y un coronel que dijo en voz alta lo que mi madre nunca pudo. Si esta historia te recordó que lo que haces tiene valor sea lo que sea incluso cuando los más cercanos no lo ven, compártela con alguien que lo necesite. Gracias por estar aquí. Escribe un comentario,
suscríbete, y nos vemos en el próximo.